Gracias, Marcelo, por tu presentación. ¿Me escucho? ¿Sí? Hazme Sí, así, sí, sí. ¿Me escucho perfecto, bien? Ya. perfecto. Muchas gracias por tu presentación. La verdad siempre es un honor, y no solo un honor, sino que es parte de nuestra misión como empresa o de nuestro propósito, ¿cierto? Aumentar el conocimiento en distintas áreas que finalmente van a contribuir a tener los alimentos que los celíacos, intolerantes al gluten, alérgicos, etcétera, se merecen. Y esos alimentos deben ser sanos, deben ser ricos, pero lo más importante para ellos, por su salud, es que además sean inocuos. La inocuidad de estos alimentos es importantísima. Por lo tanto, nosotros como empresa, lo que más nos importa es que si la empresa es pequeña, mediana, grande, etcétera, pueda tener todas las herramientas para realmente tener este tipo de alimentos, es decir, absolutamente inocuos y que no causen daño a los celíacos. Hoy se me ha encomendado una labor un poco difícil o un poco, digamos, dura, que es con respecto a la nueva ley de etiquetado de gluten en los alimentos. Y es un poco dura porque obviamente las leyes, ¿cierto? Tienen todo su trasfondo que hay que ir develando como por capas y en este minuto me siento acá con la capacidad de hacer esto gracias a que además durante bastante tiempo participé en una mesa de trabajo que se hacía en el INTA con el MinSal, con el ISP, etcétera, donde hablábamos un poco de estos temas. Y ahí pude comprender realmente que cuando uno quiere hacer cambios o modificaciones al reglamento sanitario de los alimentos o a la ley, no es sencillo, no es fácil, requiere muchos pasos, mucha información. Ellos tienen que, digamos, hacerse, o sea, tener conocimiento de los grupos que trabajan, de los pacientes, de los doctores, de muchas personas, hacer como una cosa bastante interactiva para realmente tomar las decisiones que correspondan. Bueno, sin decir más, les voy a contar un poco de la historia pasada, de algunos cambios que hemos tenido con respecto al análisis de gluten. Estos son cambios en el artículo 518 del Reglamento Sanitario de los Alimentos. Es bien importante decir que antes del 2009 no había absolutamente nada que decir respecto al gluten en nuestro Reglamento Sanitario de los Alimentos. Cabe destacar que este reglamento es el que rige a todos los alimentos acá en Chile. Hay un reglamento mandador, digamos, internacional, que es el Códex Alimentario. Pero cada país a su vez puede tener sus reglamentos sanitarios correspondientes, los cuales, si bien es cierto, pueden ser más rigurosos que el Códex, no pueden ser más laxos que él, ¿ya? Bien, entonces el año 2009 comenzó el análisis de gluten, donde el informe tenía que decir que era no detectable, ¿ya? Y esa técnica que fue instaurada por Fernando Chirdo, que es argentino, eh, podía detectar o ser cuantificable hasta una parte por millón. Como tenía que ser no detectable y la técnica era una parte por millón, entonces los informes decían menos de una parte por millón y pasaba como libre de gluten. El problema que había con esta técnica es que había mucha variabilidad en los resultados. Además, se requería, por problemas de técnica, desgrasar los alimentos previamente. Por todas estas razones, además la técnica, si bien es cierto, no era tan cara por el tema de desgrasarlo, ya complejizaba un poco las cosas, era bien difícil. Había en ese tiempo, creo que 3 laboratorios nomás que lo hacían, o 2, 3 o 2, sí. Entonces era bastante complejo, por lo tanto las empresas que hacían este análisis eran bastante pocas. Esto se traducía en que había muy poca oferta de alimentos para los celíacos. Esto cambió en 2015. Y el 2015 comenzó, estaba ya muy validado el kit R5 de Méndez, que entre otras cosas vende la empresa R-Biofarm, ¿cierto? Que era capaz de medir o cuantificablemente desde las 5 partes por millón. Y en ese tiempo, cuando se cambió en el reglamento pasar de esta técnica, que era de una parte por millón, se dijo que mientras menos era mejor y lo dejaron en 3 partes por millón. No tomando mucho en cuenta de que el kit cuantificaba desde las 5 partes por millón. Entonces lo que se hacía en ese tiempo, por
por consejo del ISP era que se hacía un truco para tener un punto de la curva de calibración al medio, que era bien difícil y poco confiable, a veces era poco reproducible, porque obviamente el kit realmente es lo que tiene la mayor reproducibilidad, etc. Entonces, como se notó esto, el 2018 ya hubo que hacer un cambio. Y se dijo que si el R5 de Méndez cuantificaba 5 partes por millón, ese era el mínimo que podíamos tener de gluten. Entonces, ahora las muestras que dicen sin gluten o libres de gluten son aquellas que tienen menos de 5 partes por millón. Y va súper bien con el kit y no hay problema. A excepción de los alimentos hidrolizados. Los alimentos hidrolizados realmente, y bueno, Angélica a lo mejor se los va a decir, es la forma de obtener la muestra más confiable, más reproducible, más todo, es con un kit R5 de Méndez, pero en vez de ser tipo sándwich, es competitivo. No voy a entrar a explicar mucho eso, pero en el fondo ese kit competitivo está validado desde 10 partes por millón. Por lo tanto, en este minuto también se está pensando a futuro quizás cambiar este límite y que ya no sea 5 partes por millón, sino que sea 5 partes por millón para hay dos opciones. 5 partes por millón para alimentos no hidrolizados y 10 partes por millón para hidrolizados, o definitivamente a todos 10 partes por millón, y que uno en el laboratorio sepa si tiene que usar el kit competitivo para unos y sándwich para otros. Bien, entonces, el 18 de agosto del 2021 fue que se publicó en el Diario Oficial la ley 21.362, la cual modifica la ley 20.606, que es sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, en el artículo 2, 4, 5 bis y 9 bis, la ley 19.886, que modifica el artículo número 6, y esta ley es las bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y finalmente la ley número 15.720, que es con respecto a la creación de la JUNAEB, que modifica el artículo número 2. Ahora, ¿por qué partió esta ley? Bueno, esta ley partió en la Cámara de Diputados bajo el alero, no me acuerdo de qué diputado, pero de varios diputados, Celis, Marzán, oh, qué terrible, porque la persona que partió se me olvida. Bueno, y esto fue muy importante porque Celíacos Araucanía en el minuto fue uno de los que más como que fue el impulsor de esta ley. Se fundamentaron, primero que nada, en que el 70% de los alimentos naturalmente contienen gluten, ¿ya? Cuando digo naturalmente, no digo que esto sea natural, sino que tenían gluten. Y realmente se puso como cosa muy importante que una persona celíaca que realmente falla en su alimentación libre de gluten, ya sea por consumo voluntario, que son los menos, porque realmente una persona que ha sido celíaca tiene tantos padecimientos que en el minuto que le dicen tiene que comer sin gluten, realmente lo hacen, sino lamentablemente por el consumo involuntario. ¿Por qué una persona celíaca podría tener consumo involuntario de gluten? Primero que nada porque hay muchos alimentos que llevan gluten oculto, es decir, gluten como aditivo. Aditivos que a veces no se rotulan bien en el etiquetado, que son difíciles de percibir, de leer, de entender, etc. Por contaminación cruzada, que es un tema muy complejo. En otras charlas yo les he comentado que el gluten puede estar dando vueltas en el aire entre 48 y 72 horas, por lo tanto eventualmente en algún minuto baja y puede contaminar lo que sea que yo tengo encima. Otro punto importante es la poca comprensión de los etiquetados, ¿ya? Cuando no tengo, por ejemplo, si no tengo un aliño sin gluten, yo leo los aliños, el etiquetado, y a lo mejor no me doy cuenta que decía almidón modificado sin especificar, y si es de trigo puede tener gluten, etc. Y lo otro es que Coacel y Convivir mantienen unos listados de alimentos sin gluten. Súper buenos los dos. Ellos hacen un gran esfuerzo por mantener a toda la población celíaca instruida con respecto a los alimentos. Sin embargo, estos están en internet
y Santiago no es Chile, entonces en regiones a veces es complicado poder tener estos listados, bajarlos, porque se actualizan continuamente. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo este consumo involuntario, ¿cierto? Bueno, se sabe que el consumo de gluten en forma continua daña las vellosidades intestinales. Aunque la persona se sienta bien, aunque no tenga síntomas, esto puede provocar alteraciones y trastornos autoinmunes que puede desarrollar a largo plazo otras enfermedades y otros procesos malignos. Por lo tanto, esto es muy complejo y entonces el fundamento principal es que los celíacos no tienen que tener este consumo involuntario. Ahora, a ver, se hizo una guía el 2015, una guía de clínica de búsqueda, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, y eso expuso la problemática de los celíacos. Primero, y esto quedó establecido cuando se hizo la ley, quedó como parte de la historia. Entonces, esto es súper bueno porque de aquí en adelante los celíacos pueden esgrimir muchas más cosas ya que esto quedó por escrito. Por ejemplo, el primer punto de la problemática es que los celíacos tienen deterioro en su calidad de vida, esto quedó establecido, que gastan más dinero por evaluaciones médicas y por laboratorio, que tienen mayor mortalidad que la población en general, que tienen complicaciones médicas y otras enfermedades autoinmunes, que los celíacos como personas provocan mayores costos en el sistema de salud, debido a que tienen una sintomatología bastante florida, bastante extensa, que requiere tratamiento, que muchas veces requiere hospitalizaciones y que cuando no se sigue la dieta bien, normalmente tiene complicaciones bastante complejas. Y un punto importante que se estableció es que la persona desde que tiene síntomas hasta que es diagnosticada pasan más o menos entre 1 a 4 años. Otra cosa que se estableció es que hay mayor costo en la dieta libre de gluten, y esto no solo implica un costo a la persona, sino que a su familia y a sus redes de apoyo. Entonces, si los alimentos fueran más baratos, las redes de apoyo serían mucho más empáticos con los celíacos y le dirían, ven a mi casa, tengo todo para ti sin gluten, porque realmente me preocupo de ti, no como ahora que la persona llega, viene con su vianda llena de sus cosas sin gluten y no hay como una preocupación de la persona que te está recibiendo. Otro punto es la falta de disponibilidad y falta de información de los productos sin gluten y el escaso número de empresas que producen alimentos sin gluten. El mercado ha ido en franco aumento. La gente cada vez quiere más alimentos sin gluten y hay hartas empresas ahora, o sea, con respecto yo partí con esto como analizando productos como el 2014, y la cantidad de alimentos que han aumentado de verdad ha sido pero exorbitante. Las empresas que ahora venden productos sin gluten igual no bastan, ¿ya? Porque falta variedad. Entonces ellos lanzan 6 considerandos. Primero, que todos está todavía establecido en la Constitución, yo creo que obviamente esto va a seguir, incluso con más fuerza, el derecho a la protección de la salud para todos. Y los celíacos esto no estaba siendo efectivo. La enfermedad celíaca posee una alta prevalencia, según el último estudio era un 1% de la población, yo sé que ahora es más, y de hecho esos son los celíacos, pero de acuerdo a un paper que hicimos en el INTA, que se le publicó en 2020, el 16.4% de la población consume alimentos sin gluten. Los alimentos libres de gluten son 3 veces más caros, y eso es por ahora, porque salió un reportaje esta semana, la semana pasada, creo que el domingo, que salió hablando la doctora Araya, que eran 7.9 veces más caros. Entonces, además, el otro punto importante fue que la ley 20.606, que habla de la salud de los alimentos, de alimentación saludable, no consideraba gluten como parte de lo que es alimentación saludable. Y en la ley 15.720 no quedaba dicho que la Junta de Auxilio Escolar y Becas, la Junta de Auxilio Escolar y Becas ya había instaurado un PAE para celíacos, y había como una instancia. Y eso ya también fue algo que se dejó dicho que se había abierto una instancia porque parecía lógico y criterioso, sin embargo no estaba puesto en la ley. Y finalmente en la ley 19.886 tenía que quedar escrito que esta cosa de las bases sobre contratos administrativos, etcétera,
debía haber una instancia para enfermos celíacos. Y entonces, la historia, todo esto partió, todos estos documentos se presentaron, toda esta información en la moción parlamentaria que partió en septiembre del 2019. Luego estallido social y pudieron ver el primer informe de la Comisión de Salud en enero del 2020. Pandemia, se discutió en sala en septiembre del 2020 y se pasó al Senado. El Senado lo volvió a retomar en enero del 2021 y lo discutieron en julio del 2021. Pasó a Cámara de Diputados, donde también lo hicieron en julio de 2021, y se lo mandaron al Ejecutivo. Y así, de esa forma, en agosto del 2021 se promulgó, y esto entra en vigor el 18 de noviembre del 2021. Momento que se me salió el clic. Que esto es un poco, sí, es un poco latero la ley. Yo espero que estén entretenidos. Ya, entonces, ¿qué cambió de la ley? Ahora vamos a ir a la, entre comillas, autopsia de la ley. Primero se modificó, como les decía, 3 leyes. La primera es la ley 20.606, que habla de composición nutricional de los alimentos y publicidad. Entonces, esto estaba hasta aquí, donde se habla de lo que se tiene que informar en el etiquetado, pero ahora dice, asimismo, deberán informar en sus envases o etiquetas la calidad libre de gluten de los alimentos que cumplan con lo dispuesto en el inciso 4 de este artículo. Déjenme correr la barra. Espera, ahí sí. Y dice también que los alimentos que se etiqueten como libre de gluten deben cumplir las condiciones que fije el Reglamento Sanitario de los Alimentos y contar con un programa de buenas prácticas de fabricación que será establecido por la autoridad sanitaria competente. La pregunta es, ¿la autoridad sanitaria competente había establecido un programa de buenas prácticas de fabricación? Lo enuncia, pero no dice cuál es, ¿ya? Y obviamente los alimentos que se etiqueten como libre de gluten en el Reglamento Sanitario de los Alimentos debía ser modificado porque, sobre todo porque había un caso muy importante de la avena, ya que especifica que un alimento sin gluten es un alimento sin avena, y hay avena sin gluten. Entonces aquí había una contradicción con el Reglamento Sanitario de los Alimentos que debía ser modificado. Entonces aquí ya vemos que para entrar en vigor el artículo 2 deben haber cambios en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. El artículo 4 es con respecto a campañas de educación en los colegios, y aquí dice que vamos a incluir también educación con respecto a intolerancia alimentaria, enfermedad celíaca y alergia alimentaria, lo cual es buenísimo para visibilizar la patología, para que haya comprensión de todos, para que sus compañeritos entiendan cuando llega un niño celíaco, los profesores comprendan, etc. Hasta ahora han habido muchas instancias voluntarias. Muchos colegios han tenido instancias voluntarias de hacer esto, pero no ha habido hasta el día de hoy una obligatoriedad. Y ahora va a haber, ¿ya? En el artículo 5 bis habla de cómo va a ser el etiquetado, digamos visualmente hablando, libre de gluten, y dice que sí va a ser con espiga tachada, de acuerdo a lo que diga el Reglamento Sanitario de los Alimentos. El Reglamento Sanitario de los Alimentos solo decía que fuera visible, nada más. Por lo tanto, eso también debe cambiar. Y en el artículo 9 bis dice que los alimentos de comercio que venden alimentos secos, y dice, los alimentos secos los va a definir el Reglamento Sanitario del Alimento, no está definido hasta ahora, y etiquetados como libre de gluten deben disponerlos para su comercialización en góndolas, estantes o vitrinas, exclusivos para dichos productos. Esto tampoco estaba colocado antes, ¿ya? Y tampoco está normado en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, por lo tanto también hay que hacer un cambio ahí. Y dice que se exceptúan las empresas, las microempresas y las pequeñas empresas, que ya sabemos que tienen estos límites de ventas anuales o de servicios. Ahora también hay un cambio a la ley 19.886, que es de las bases sobre contrato administrativo de suministro y prestación de servicios. Entonces dice básicamente que deben contemplar condiciones para proveer servicios para estas enfermedades, intolerancia alimentaria, enfermedad celíaca o alergia alimentaria. ¿Quiénes entonces? Esto va a estar en los colegios, en los centros de formación técnica profesional o similares, por ejemplo también las universidades, tienen que tener alimentos para estas enfermedades. También cuando van a usar esta tarjeta que es de la JUNAER, ¿cierto? O de la beca BAE, ¿cierto?
también tienen, donde se vendan de estos alimentos, tiene que haber una opción libre de gluten. También en los establecimientos de salud pública, en todo lo que es organismos gubernamentales, en las cárceles, etc. Es decir, en todos estos establecimientos tienen que haber menús sin gluten. Y finalmente, de la ley... Ay, espérenme que hice clic donde no debía. La ley... perdón, me pasé. Espérenme un poco. No lean eso todavía. Spoiler, ya. Ahora sí. La ley 15.720, con respecto a la creación de la JUNAED, dice que deben proveer regímenes especiales para aquellos estudiantes que padezcan celiaquía. Ya, con todos estos cambios entonces, nos queda que ahora, entre comillas, se le pasó la pelota ¿a quién? A el reglamento sanitario de los alimentos. Y es por eso que sometieron desde el MinSal a consulta pública sobre esta modificación del reglamento. Estas modificaciones, estas consultas públicas, les comento que cualquier persona, de forma natural o una empresa, puede hacer sus aportes a esta consulta pública. Entonces, las observaciones se tienen que dirigir aquí a Cristian Jofré y a Álvaro Flores. Ya por lo general uno tiene que enviar el documento a ellos dos. Y en el MinSal está el documento y lo que se puede cambiar. Lo que se puede cambiar está en color rojo y lo vamos a ver ahora muy brevemente para que vean ustedes cómo van a ser más o menos los cambios que vienen en el reglamento sanitario de los alimentos, porque si bien es cierto, uno hace sus aportes, muchas veces queda lo más cercano a lo que el reglamento está, a lo que el MinSal está cambiando, que por lo general también es fruto de mucho estudio, meses de conversación, etc. Entonces, esto es lo que se está cambiando. Primero, en el artículo 516, ¿ya? Decía que gluten, como les decía, era solo el alimento que no tenía estas cepas. Es decir, no tenía trigo, centeno, cebada y tampoco avena. Ahora se incluye que puede estar preparado por ingredientes sintéticos o puede haber sido procesado de forma especial para eliminar el gluten. Entonces aquí entraría en vigor que podríamos tener avena que cumpliera la normativa sin gluten, ¿ya? Y también se declara que todos los alimentos sin gluten deben cumplir con el reglamento sanitario del alimento en cuanto a cantidad. Entonces aquí como que en el fondo también dice que, por ejemplo, si esto queda mucho para la importación. Si dice sin gluten, no contiene gluten o sin TAC, tienen que cumplir el reglamento sanitario de los alimentos como obligación, ¿ya? Todo este trozo es un trozo que se incluye ahora en el artículo 516, y este trozo, no es necesario que lo lean, yo se lo explico, que el MinSal va a elaborar un manual de buenas prácticas de elaboración y comercialización. Y esto va a ser publicado en el Diario Oficial. Y esto entonces va a quedar libre para todo el que quiera estar en esta, bueno, porque debe hacerlo también, estar en buenas prácticas de manufactura. Y también acá escribe de forma más detallada lo de la disposición en lugares especiales y separados para los alimentos sin gluten en medianas y grandes empresas, ¿ya? Si no se sabe cómo se hace, entonces aquí el reglamento sanitario de los alimentos lo indica. Y también dice qué entenderemos por productos secos. Y básicamente son las materias primas pulverulentas y todos los productos elaborados a partir de ellas, ¿ya? Entonces, producto de panificación, harina, masa, queque, premezcla en polvo, galletas, pastas y derivados. Ya. La otra modificación en el artículo 518, donde no se toca y no es motivo de esta consulta decir, no, quiero que sea 10 partes por millón, quiero que sea 15, 20, etc. Solo podemos opinar con respecto a lo que está en rojo, ¿ya? Y en este caso, solo hacen mucha explicación con respecto al rótulo, ¿ya? Aquí dan un ejemplo de cómo debería ser el rótulo, pero se puede seguir usando otros rótulos libres de gluten, pero tienen que tener la espiga tachada, ¿ya? Es importante que esté la espiga tachada de forma visible. Entonces ya no es solo visible y usted vea cómo es visible, sino que, miren, esto es lo que sigue hablando el reglamento sanitario de los alimentos. Todo este párrafo es de cómo deberían ser las dimensiones del símbolo de espiga tachada,
¿ya? Como debería, debe estar en la cara principal, por ejemplo, si este es mi alimento, ¿cierto? Y esta es la cara principal, tiene que estar aquí el logo, no lo puedo poner acá, no lo puedo poner aquí en un detallito, y tiene que tener las condiciones de tamaño con respecto al envase que incluye acá. No lo voy a leer porque obviamente lata, ¿cierto? Finalmente, el último artículo que se modifica es el 109. El 109 dice que uno nunca puede poner un sticker sobre la información nutricional con ciertas excepciones, ¿ya? Por ejemplo, los importados que están en otro idioma, etc. Y ahora coloco una tercera excepción. Y esa tercera excepción es sobre impresión de la información en el rótulo en conformidad a las disposiciones del 518, sobre productos calificados como libre de gluten. Es decir, si yo tengo un alimento libre de gluten y mi espiga era muy chica, puedo imprimir una espiga más grande y pegársela en algún lugar. Entonces, ahí estoy en ley, está bien hacer eso. Y finalmente presentan un artículo transitorio donde dice que este decreto entrará en vigor 24 meses después de la publicación en el diario oficial y que si yo como empresa tengo mucho stock de etiquetas, podría elevar una solicitud y esto posponerlo 12 meses más. Suponiendo que esta consulta pública, o sea, no, la consulta pública cierra el 23 de octubre, suponiendo que se lleguen a acuerdos y esto esté listo en diciembre del 2021, que estoy siendo súper optimista, que lo hagan en 2 meses, entraría en vigor más o menos en diciembre del 2023 y plazo máximo de biostock sería más o menos diciembre del 2024. Entonces, en resumen, primero debemos esperar que termine la consulta para que se realicen los cambios en el reglamento sanitario de los alimentos. Yo propongo disminuir los tiempos de entrada en vigencia, básicamente porque esos tiempos de entrada en vigencia son pensados mucho, esta es mi opinión personal, ¿eh? Si están en contra, después podemos tener un debate, no hay ningún problema. Me gustaría, porque me gusta mucho saber la opinión de los demás. Eso yo creo que beneficia mucho a las empresas grandes. Y las empresas chicas hacen esfuerzos increíbles por tener productos libres de gluten, entonces sería bueno que incluso a lo mejor tuviéramos un periodo en que el mercado estuviera lleno de empresas más pequeñas, en que ellos estuvieran más listos para poder enfrentar este cambio en el etiquetado, más que la empresa grande, en mi opinión personal. Bueno, una vez que esto entre en rigor, vamos a tener un manual de buenas prácticas de elaboración y comercialización. Si bien es cierto, hay un manual de buenas prácticas de manufactura, ese manual fue creado por Virginia Esteves como parte de su tesis de magíster. Ella es parte de Coacel y Coacel lo tiene en su página. Sin embargo, que yo creo que se van a basar en el de Virginia porque de verdad que es muy bueno, este manual va a ser, entre comillas, el oficial y incluye la comercialización, que eso es súper bueno. Porque muchas personas que importan productos, pero al comercializarlos también tienen que tener ciertas medidas para impedir contaminaciones. Lo bueno también es que van a tener que existir opciones libres de gluten y sin contaminación cruzada, por lo tanto va a tener que haber mucha capacitación al respecto, porque la contaminación cruzada es un tema. En todos los lugares donde se venden almuerzos Junaed, todos los lugares, organismos públicos, todas las cárceles, los hospitales, etc. Deben existir campañas educativas para aumentar la visibilidad y el conocimiento respecto a enfermedad celíaca y capacitaciones respecto a las buenas prácticas de elaboración y comercialización para manipuladores y elaboradores de alimentos libres de gluten. Eso ha sido mi presentación, espero no haber sido muy aburrida y que tengamos ahora más claro qué tenemos que esperar de esta nueva ley y además en qué parte nos va a tocar a nosotros y cómo la tenemos que enfrentar y cómo lo vamos a hacer. Obviamente, también me va a tomar un minuto para decir que Innova Análisis puede asesorarlo en todo lo que es contaminación cruzada, capacitación, charlas educativas y formulación de productos y análisis de gluten. Entonces, cuenten con nosotros ante cualquier duda o consulta. Gracias.